Pero mi mamá se sintió mal y me dio un calzón suyo de lencería. Ese día tocaba educación física. Oh, no, esto no vi. Muy buenos chicos, muy buenas chicas, yo soy una Arriaga y esta vez estamos en un nuevo video más para el canal. Esta vez estaré contando historias personales porque, bueno, había puesto unas publicaciones pero no hubo mucha interacción, sinceramente. Pude haberlas preguntado personalmente, pero pues bueno, dije, no quiero molestar a estas personas, no quiero... Y pues bueno, dije, voy a aventarlas personal y sirve que pega mucho porque este es un especial. Bueno, pero todavía no llegas a los 421. Quería hacer el referencial, el número 143, pero bueno, o sea, lo tuve que seleccionar como 413, pero estamos muy cerca de llegar. Entonces, pues ya dije, lo hago ahorita, lo grabo y todo perfecto, ¿no? Así que sin más rodeos, vamos a comenzar con historias vergonzosas o cosas raras que nos hayan pasado en cualquier aspecto. Ojo, voy a estar leyéndolas todas por aquí. Algunas las saqué de internet. Por ejemplo, estas dos las saqué de internet porque las tenía ahí. Yo dije, de hecho, una de estas historias fue por la que hice este video porque me parece increíble la historia. Claro. Pero ya la leí yo esa, pero la voy a leer para ustedes y seguramente va a causar risa, ¿no? Pero vamos a comenzar con la historia número 1. Yo trabajé hace años en un internet y siempre llegaba gente bien extraña. Mamón, mamón como siempre, me cae soberbio y todo. Neta, como tú sabes. Ok, de primera instancia, pues esta persona está criticando un poquito a la gente, ¿verdad? Pero bueno, a veces pasa. Yo me intentaba robar los accesos directos. Claro. Lo que él quiere referirse es a los cibers o, bueno, los lugares donde hay computadoras y toda esa onda, ¿no? Yo iba de chiquito a jugar videojuegos o cualquier cosa, ¿verdad? Pero lo más raro, bueno, voy a proseguir. Pero lo más raro que me pasó era un niño que quería imprimir el GTA en una hoja para jugarlo en su casa. Ay, cabrón. Pobrecito, ni siquiera le cobré la hoja. Pues bueno, la primera historia trata, pues, un poquito resumiéndolo, es que un niño, pues bueno, cuando pasa que eres niño, pues no sabes mucho qué onda, pues quería imprimir un juego, ¿no? O sea, tipo como portátil, pero llevarlo en una hoja. No sé cómo quería jugarlo, bueno, no sé realmente qué quedarse con él, pero un poco raro sí que está. La segunda historia salió en una publicación que dice mayor vergüenza ajena, de hecho lo voy a poner aquí o acá, no sé dónde lo voy a poner. Mayor vergüenza ajena que presenciaron en la escuela. No tenía calzones limpios y pues me iba a ir así. Ok, Paco Juan no tenía calzones limpios y pues iba a ir a la escuela, ¿no? O sea, puede llegar a pasar, ¿no? Pero mi mamá se sintió mal y me dio un calzón suyo de lencería. Bárbaro 99. Son de estos como tangas, así, provocativos. Ese día tocaba educación física. Oh, no, esto no vi. Pero el pantalón era heredado de mi hermano, me quedaba grande. Total, jugando de defensa, me abrí de tijera como el Puyol. Pipí. Y se me bajó el pantalón, todos me vieron mi calzón. Todavía me sigue causando risa esta historia. Por más que la vea 1000 veces, me sigue causando mucha risa. Porque es que, o sea, traijardeas, de esa vez que juegas educación física, toda esta onda. Y pues estás jugando de defensa y intentas abrirte de tijeras como Puyol. Pues bastante épico, la verdad. Muy, muy épico. Ahora voy a contar una yo personal que me pasó a mí. De hecho, aquí la tenía anotada, pero no la escribí como tal. O sea, nada más escribí el título. Entonces, cuando un güey se trepó en una cuerda, en una kermés, y se comenzó a columpiar. Y pues bueno, ahorita voy a llegar a ese punto. Pues pasa que esto ya había pasado. Yo estaba en la primaria, 6º grado más o menos. Y en escuelas públicas y toda esta onda, también creo que en privadas, no sé, realmente. Pues yo pertenecía a escuela pública, amigo. ¿Qué te esperas, verdad? Donde pues... ¡Güey, poca! Poca tu vieja. Y había una kermés. Esas fiestas que se hacían, ¿no? Hombre, que todos iban ahí con su ropita y toda esa onda. Y bueno, ya pusieron una cuerda de estas que para poner piñata. Pero la cuerda como que quedó medio, se descolgó, bueno, algo le pasó y pues quedó colgando, o sea, de un tubo súper arriba, o sea, una altura considerable, o sea, de un segundo piso a, pues, el otro costado, pero pues se cayó un costado y pues quedó una cuerda así. Pues pasa que un niño
se subió a la cuerda y empezó a columpiarse. Pasa que este niño tiene un poquito, no te estoy diciendo, pero tiene un poquito de sobrepeso. Entonces, por ende, empezó a columpiarse, pues creo que la cuerda no soportó. Me da risa, pero en ese momento me morí, ¿verdad? O sea, en ese momento me dio algo. Y pues este niño se cayó. O sea, se partió la cuerda y... Don't let go. Y pues se vino y todavía empezó a culpar gente. Empieza a decir: ¡qué güey! ¡Déjate floja! Tal cual así. Fue algo épico. La cuarta historia esta también me pasó a mí. Y es cuando andaba bien malo de la gripa. Y aquí lo tengo aquí. Y aventé, ojo, o sea, así es que te ves que salen flemas. Pues, lógico, ¿verdad? O sea, cuando te das gripa, pues pasa, ¿verdad? Pues a mí, pues mi mamá me mandó a la escuela. Dijo: no, hijo, no estás mal. Ya me llevas diciendo eso, pues bueno. Es que yo también faltaba mucho. Me salió mago el güey. Entonces, tampoco quería excederme. Entonces, voy a la escuela y pues yo iba un poco malo, pero no iba como que tampoco iba en coma, ¿verdad? Tampoco iba que aventando ahí los pulmones, vamos a ver, ¿verdad? Tampoco, pero sí iba malo. Entonces yo fui normal a la escuela y estaba con mis panas de ese entonces y yo estaba como, pues estaban contando chistes ya que empiezan a no, esto y esto y el otro. Pues me empezó a dar mucha risa a mí y me empecé a reír mal, o sea, de esas veces que te empiezas a reír y pues cuando tienes tos y empiezas a reírte así, pues empezó a toser. Pues avinté, o sea, literalmente estaba así y avinté. No, pobre de los... Traumaticé a los niños que estaban ahí conmigo, no. Vieron que aventé algo, no. Bárbaro, señores, no. Pues obviamente les generó repugnancia. Otra que me pasó, tengo dos más, pero estas dos están muy épicas. Pues pasa que estaba en la secundaria de eso. Y pues yo me fui de pinta. Que te vayas de pinta significa que te vayas, o sea, no entres a clases, pues. ¡Ya nos exhibiste! O sea, pero nada más me eché pinta en 1 hora. Entonces me salté como tal 1 hora. Y pues era la última hora y empecé a sacar pibes. O sea, empecé a decir: no, voy a por mi amigo y esto, y lo sacaba. Situación: saqué uno y otro y eso, y pues ya hice un montoncito. Pues los que cuidan, o sea, como no sé cómo se les llaman, pues en esa época en mi escuela se llamaban prefectos o prefectas. Pues empezamos a ver que venía una caminando. Cagaste. Y pues todos están en su salón. No debe haber nadie en el patio. Entonces que veas a alguien en el patio, pues sí dices: ¡ah, caray! ¡Qué raro! ¿Por qué no están en su salón? Pues entonces lógicamente generamos una sospecha. Entonces vino hacia nosotros y yo inteligentemente dije: vámonos al baño. Ya cualquier cosa, pues fue al baño. Claro. Y estos pibos me los encontré y pues platicamos, ¿no? Pues cualquier cosa. Pues bueno, voy al baño y pues veo que va a meterse. Entonces dije: no, amigo, tengo que pensar. Y todos los baños los cerraban, o sea, eran mal. O sea, los baños los cerraban por dentro y se salían, o sea, por maldad, ¿verdad? Entonces yo dije: no manches, o sea, pero los baños podías treparte por arriba y todo, o por abajo. Entonces yo dije: no, ¿sabes qué? Trépate a un baño. Entonces me trepo yo, fue el primero, me trepo a un baño y me asomo. Entonces, en el otro lado, veo un pobre niño, o sea, un pobre niño que estaba haciendo sus necesidades, ¿verdad? Estaba haciendo del 2. y hicimos miradas y fue como que yo lo miré y dije... Y él me miró y me dijo... O sea, me hizo una mirada de las 100 yardas prácticamente, ¿no? Entonces yo dije: no, amigo, ¿qué hice, amigo? ¿Qué hice? Entonces le pedí perdón, dije: no, perdón, amigo. Me bajo, me trato de buscar otro baño, ¿verdad? No, ya valió madre. Y la última historia fue algo peculiar. Esta es muy divertida, no para mí como la de la cuerda, pero la presencié. Pues pasa que yo tenía 2 amigas, bueno, tengo 2 amigas que, bueno, ellas siempre me estaban correteando, ¿no? Típico de que te quitan tus cosas para que las corretees. Bueno, cosas que pasan, ¿verdad? Cuando están chavos. Pues ella me quitaron la mochila y tenía un amigo que también me ayudaba con la mochila y como que la recuperaba y todo eso, como jugando, ¿verdad? Entonces él recupera la mochila
Y yo era de los niños que traían el Rappi atrás, ¿verdad? O sea, era de los que llevaban todos los libros porque no se sabían el horario. Entonces llevaba todos los libros, entonces por ende la mochila pesaba como 700 kilos. Entonces ya te imaginarás, ¿verdad? Entonces este niño empieza a correr de lado a lado y estas niñas tratan como de interceptarlo, así como que pum, pum, ¿para dónde te va? ¿Para dónde te va? Entonces el niño muy inteligentemente se sube a una banca. Se sube a una banca y entonces él dice, no, ¿sabes qué? Pues no veo salida. ¿Cuál es la salida? Pues voy a tener que correr. Pasa que tienes un montón de peso en la espalda y vas a saltar de un lado a otro. Entonces salta, pero por el mismo peso le gana y como que él se esfuerza y cae, o sea, literalmente como se han visto culiao, hermano. en las caricaturas que caen así como y como que intenta agarrarse en el aire, no sé qué intenta hacer, o sea, como que intenta agarrarse en el aire. Le veo la cara en el último en el aire, o sea, como de voy a, esa palabra no se puede decir, entonces voy a palmarla. Entonces él pues se pone y dice no, pues grita, pega un grito y o sea, nada está en el piso, un montón de tierra levantada, fue un golpe que de esos golpes que quedó así. Y no se movía. Y luego los demás, o sea, los demás que estaban ahí fue como que tan fuerte fue el golpe que todos se quedaron callados como de... Ey, maldita sea, otro día viviendo. Ya le dio algo, ya le pasó algo a este niño. Entonces yo me acerco y lo toco con el pie, ¿verdad? Así, ¿estás bien? Lógicamente no estaba bien, pero pues se para y después de un rato se puso bien y ya fue como que ya no vamos a jugar, ¿verdad? Camino a la aventura, a estar preparando siempre full flex, eso champ, eso champ, eso champ, eso champ, eso champ. Yo no vamos a jugar. Y esa fue esa historia, ¿verdad? Y pues bueno chicos, quería hacer este video más que nada porque llegamos a 413 suscriptores. Más que nada por hacer referencia a un número que yo amo y me gusta mucho, que es el 143. Que si quieren saber el significado, investíguenlo. Es muy bueno. Si les gusta este tipo de videos, pueden comentarlo. Si quieren, bueno, pues si les gusta mi contenido en general, suscríbanse, obviamente. Y pues vamos a terminar el video por el día de hoy. Era para hacer el especial, no quería que se quedara así. Pero el especial 500 suscriptores, pues tal vez. Tengo pensado a lo mejor hacerlo, pero hasta los 1000, por ahí. Porque vamos creciendo como que muy rápido. O sea, como que un día estamos así y luego al otro. Pero hay veces que me trabo y como que digo, ¿qué onda? No estamos creciendo, amigo. Si les gusta este video, compártanlo. Me ayudaría mucho. O sea, me encantaría que más personas vieran los videos. Así que pues bueno, gente, les mando un saludo y adiós.